Estamos con el Padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestra Señora de la Divina Misericordia de Surco, canónigo por la Arquidiócesis de Lima, decano del Decanato 9 de la Arquidiócesis de Lima, ex rector de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, ex rector del Seminario de Santo Toribio de Mogrovejo, doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España con su tesis Escatología Ortodoxa, conferencista, escritor de Un ratito con Jesús, Un ratito con San José, Un ratito con el Espíritu Santo, Un ratito con Dios, Un ratito con los santos 1, 2 y 3, Cada día en el corazón de María, Recta Ratio, La Virgen en el Purgatorio, Rosa Gatorno, María de Satanudos, Francisco y María, Francisco y Jesús, Francisco y el Espíritu Santo, Las Obras de Misericordia, San Manuel González y un montón de libros más que se han convertido en su preferencia. Locutor en RPP Noticias con su programa Domingo es Fiesta con Carlos González. Locutor en Radio María con el programa Confirmando la Fe. Columnista en el Correo Mariano. Hoy vamos a tocar el tema del libro del Antiguo Testamento, Tobías. Padre, ¿quién fue Tobías? Buena pregunta, porque hablar de Tobías nos lleva a decir que fue hijo de Tobit, y de hecho cuando nosotros comenzamos a leer el libro de Tobías, en el primer capítulo aprendemos quién fue Tobit. Es importante conocer al papá de Tobías, Tobit. ¿Quién fue Tobit? Era un judío piadoso que vivía en Nínive y que se destacaba por sus obras de misericordia. Por ejemplo, se nos dice que ayudaba a los pobres y que enterraba a los muertos. Fíjate qué bonito ejemplo que daba Tobit, el papá de Tobías. Pero nadie está libre de la enfermedad, nadie está libre de caer en la desgracia, y él quedó ciego tras quedarse dormido y caerle estiércol de un pájaro en los ojos. ¿Cuántos capítulos tiene Tobías? Son 14 capítulos, es un libro relativamente corto. Te acordarás que cuando hemos hablado de Esdras y Nehemías también hemos dicho que no son muchos capítulos, y por eso yo les animo para que lean el libro de Tobías, porque es una invitación también a darnos cuenta cómo Dios protege a los justos. ¿Cuál es el contenido de Tobías? A ver, vamos a tratar de hacer un pequeño esquema sobre el libro de Tobías. El libro de Tobías empieza con la vida y las buenas obras de Tobit. Eso está en Tobías 1, ahí se nos dice que Tobit era justo, era un hombre que practicaba la misericordia. Luego viene la ceguera de Tobit en el capítulo 2. Luego en el capítulo 3 tenemos la historia de Sara, las desgracias de Sara. ¿Qué pasaba con Sara? Es una historia paralela. Sara se había casado varias veces y cada vez que los maridos que tenía se acercaban a ella morían. Entonces ella se sentía como, entre comillas, maldecida. No podía consumar nunca un matrimonio. Eso lo aprendemos en Tobías 3. Luego en Tobías capítulos 4 al 6 se nos narra el viaje de Tobías y la ayuda del ángel Rafael que aparece en escena. En Tobías capítulos 7 al 8 se nos habla cómo Tobías es recibido por Raguel, que es el padre de Sara, y cómo logra casarse Tobías con Sara. Y hay una oración muy bonita que hace Tobías y que yo recomiendo que los matrimonios la hagan, y está en Tobías 8.
Luego en Tobías 10 al 11 se nos habla de el regreso de Tobías y cómo regresa, y haciéndole caso al arcángel San Rafael, logra Tobías ayudar a su papá para que recupere la vista. Tobit logra sanar de su ceguera. Luego en Tobías 13 a 14 tenemos el canto de Tobit y su muerte, y en el último capítulo, el capítulo 14, la muerte de Tobit. Como te puedes dar cuenta, es una historia bonita, una historia que nos enseña que la vida humana está marcada por la desgracia, la enfermedad, los sufrimientos, pero al final el Señor siempre nos saca adelante. Hay que confiar en el Señor, hay que ser justos como Tobit. ¿Qué enseñanzas tiene el libro de Tobías? Yo diría las siguientes. Número 1, el tema del sufrimiento del justo. Tobit era un hombre bueno, pero fíjate, queda ciego. Uno podría decir, pero si era un hombre bueno, Tobit practicaba las obras de misericordia, le viene la desgracia, se queda ciego. Y encima pues recibe el insulto también de su esposa. Esta primera enseñanza es muy actual. ¿Cuánta gente dice, padre, yo me porto bien y me va todo mal? Y al corrupto, al narcotraficante, yo le veo que le va bien. Hay que leer el libro de Tobías. Al final, Dios bendice al justo. Segunda enseñanza, que tiene que ver con lo primero, el sufrimiento del justo no es eterno, acaba. Dios bendice al justo. El dolor, el sufrimiento del justo no es para siempre. Dios también prueba con la enfermedad, prueba con el dolor, y eso lo vemos en la vida de Tobit. Una tercera enseñanza, Dios nos cuida con los ángeles. En este libro aparece el arcángel San Rafael, que significa medicina de Dios. Cuando nosotros leemos el capítulo 4, 5 y 6 de Tobías, ahí aprendemos cómo el arcángel San Rafael cuidó a Tobías, lo fue guiando. Rafael es medicina de Dios y es patrono de los que viajan, porque acompañó en el viaje a Tobías. Una cuarta enseñanza, el valor de la familia para la transmisión de la fe. Tobías vivía en una familia, su papá Tobit le dio buen ejemplo, aparece también la mamá de Tobías, y luego aparece el valor del matrimonio. Tobías se casa con Sara. Qué importante es cuidar la familia es sagrada, y qué importante es el ejemplo de los padres. Tobit le da buen ejemplo a su hijo. Y una quinta enseñanza sería el valor del matrimonio y la oración de los esposos. En Tobías capítulo 8, versículos 5 y siguientes hay una oración muy bonita que yo recomiendo que los esposos hagan siempre. Tobías, antes de unirse conyugalmente a Sara, se pone a orar con su esposa, y esto es importante. Los esposos tienen que rezar juntos. La oración hace que el matrimonio también se fortalezca en su unidad y que crezca el amor. Fue el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco, canónigo por Diócesis de Lima, decano del Decanato 9 de la Arquidiócesis de Lima, ex rector de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, ex rector del Seminario Santo Toribio de Mogrovejo, doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa, locutor en RPP Noticias con su programa Domingo de Fiesta con Carlos González, locutor en Radio María
con su programa Confirmando la Fe, columnista en el Correo Mariano. Gracias, Padre. Amén.